Hola, mi nombre es Nicolás Franklin y estoy en séptimo y esta es mi exposición de Sociales bimestre 2. Este es un vídeo para Academia Homeschool. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, muy actual y que es de mis temas favoritos y es el conflicto árabe-israelí, un conflicto que lleva más de 70 años llevándose a cabo desde la fundación del Estado de Israel. Vamos a ver todos sus antecedentes y cómo es este conflicto. Antecedentes. Antes de la Primera Guerra Mundial, un imperio turco llamado Imperio Otomano dominaba todo Medio Oriente. ¿Qué pasaba con el Imperio Otomano? Bueno, pues el Imperio Otomano, como acabo de leer, descendía de una familia de idiomas y de personas que se llamaban los turcos, ¿vale? Estos son los antecedentes, digamos, el Imperio Otomano fue la era imperial, ¿no? De la actual Turquía, ¿no? Entonces, el Imperio Otomano ya estaba en decadencia y peleó la Primera Guerra Mundial junto al bando de Alemania y Austria-Hungría, ¿no? Y entonces, pues, como sabemos, perdieron la guerra y el Imperio Otomano, aquí tenemos un mapa, dominaba todo este territorio que veis, ¿vale? Aquí está en su máxima expansión. Lo que pasa es que en el tiempo de la Primera Guerra Mundial, pues por ejemplo, no tenían esta parte de territorio de aquí, ¿no? Tampoco tenían esta parte de aquí, tampoco tenían esta de aquí, entonces estaba muy reducido el Imperio Otomano. Entonces, ¿qué pasó con el Imperio Otomano? Pues después de haber perdido la guerra con sus aliados, perdió el control sobre Medio Oriente. Los británicos y los franceses se repartieron Medio Oriente. Tenemos el bando de los aliados, que estaban los británicos, los franceses y los rusos, y el bando, ¿no? de las potencias centrales, donde estaba pues el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, Alemania, ¿no? y todo el resto de sus aliados. Entonces, después de perder la guerra, los ingleses y los franceses ocuparon Medio Oriente y expulsaron a los otomanos, ¿vale? Entonces, luego, los ingleses y franceses se repartieron las tierras y Inglaterra ocupó los países actuales, ¿no? De Israel, Palestina y Jordania, ¿vale? Francia ocupó Siria y otros países, ¿no? Como Irak, ¿vale? Luego, los británicos ocuparon lo que acabo de decir, los actuales países de Israel y Jordania. Debido al antisemitismo que corría en Europa, muchos judíos migraron a Palestina. ¿Qué pasó con esto? Pues que en Europa, sobre todo en Alemania y en Italia, había una cosa que se llamaba el antisemitismo. Y es que, como lo indica su propia palabra, antisemita. Los semitas eran un pueblo descendientes de Sem, y Sem era el hijo de Noé, ¿no? Entonces, los semitas eran un montón de gentes, los árabes y todos, pero el término antisemita se utiliza especialmente para decir que antijudíos, ¿vale? Siempre eran los judíos los que eran perseguidos, los árabes no. Cuando decimos antisemitas siempre son los judíos. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, luego, debido al antisemitismo que ocurría en Europa, o sea, la Alemania nazi, por ejemplo, que fueron muy antisemitas, la Italia fascista de Mussolini o incluso el propio antisemitismo de la Unión Soviética, provocaron que muchos judíos que vivían en esa zona esparcidos, ¿no? Tuvieran que regresar al mandato británico de Palestina, ¿no? Huyendo, ¿no? de todo esto. Y se provocaron unas migraciones de judíos masivas, ¿vale? Y recordamos que esta parte era antes de los árabes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Aumentan las tensiones. Debido a las migraciones judías a Palestina, Gran Bretaña vio que aumentaban las tensiones entre judíos y árabes y prohibió la entrada de más judíos, pero la población judía aumentaba sin parar. Aunque había una comunidad judía antes, ¿no? Ya viviendo en Palestina en paz, fueron aumentando y de 8% de la población crecieron a 26% de la población, ¿no? Entonces ya los árabes vieron que los judíos como que se estaban haciendo fuertes y empezaron a pelearse, a protestar, ¿no? Pero todavía Gran Bretaña controlaba, ¿no? Y había formado el mandato de Palestina, que por cierto es esta bandera
que tenéis aquí, por eso Palestina, ¿no? Que estaba al mando de Gran Bretaña y este era el territorio que ocupó Gran Bretaña, esto es Siria, mandato francés, Irak, que también lo controlaba Gran Bretaña, ¿no? Y pues ahí lo tenemos. Luego, tenemos que, aunque los ingleses habían prohibido las migraciones de judíos más a Palestina, pues igualmente muchos se produjeron de forma clandestina, ¿no? Entonces, pues los judíos no hacían sino crecer y crecer. Durante este tiempo, un grupo terrorista radical judío llamado Irgun empezó a realizar atentados para presionar a Gran Bretaña de hacer un Estado judío independiente, mientras poco a poco las protestas de árabes y judíos aumentaban. Aquí tenemos el escudo de Irgun, ¿vale? Que era un grupo terrorista judío, ¿no? Como acabo de decir, que hicieron un montón de atentados contra Gran Bretaña para presionarla a crear un Estado de Israel. Entonces, este fue uno de los atentados que ellos realizaron, que fue contra el Hotel del Rey David, ¿no? Así se llamaba el hotel, y que provocó un montón de muertos y que fue la gota que colmó el vaso, ¿no? Para que Gran Bretaña ya se fuera de la región, ¿no? Entonces, Gran Bretaña, aquí como vemos aquí, sí, el plan de la ONU, ¿vale? Aquí lo vamos a entender todo mucho mejor y van a aumentar las tensiones muchísimo. Entonces, Gran Bretaña, cansada de los conflictos ajenos, puso el territorio a cargo de la recién formada ONU y se retiró. ¿Vale? Gran Bretaña, recordamos que ya estaba muy desgastada, ya estaba, su imperio ya estaba empezando a decaer, muy desgastada después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda aún más, ¿no? Y pues la ONU hizo un plan para dividir el territorio en dos estados. Entonces, el primer estado, que incluía el 55% del territorio, era el estado judío, o sea, Israel, y el 45% del territorio era el estado árabe, o sea, Palestina, ¿vale? Aquí tenemos un mapa para verlo. Toda la región esta que está en colores se llamaba Palestina, ¿no? Hay que reconocerlo, no la llamaron Israel, siempre fue Palestina. Y aquí tenemos que el estado judío sería todo lo que está en naranja, todo este territorio, y el Estado árabe, que sería el Estado palestino, es todo lo que está en amarillo. Pero ¿qué pasó? Que los dos reclamaban Jerusalén, porque para Jerusalén todo el mundo, porque para todo el mundo Jerusalén es una ciudad santa, ¿no? Entonces es una fuente de problemas enorme. Entonces Jerusalén la administró, pasó a administrarla la ONU misma y desplegó su fuerza de cascos azules no para defenderla contra cualquier ataque. Pero aunque los judíos aceptaron el plan, los judíos, claro, estaban encantados de tener su propio Estado, los árabes no, porque los árabes viendo cómo los judíos les iban ganando terreno poco a poco, pero aún así se llevó a cabo. Mientras que el 14 de mayo de 1948 se declaró la independencia del Estado de Israel. Al día siguiente, 5 países árabes, Egipto, Siria, Líbano, Jordania e Irak, le declararon la guerra a Israel, todos a la vez. Entonces, todos estos 5 países ya recientemente habían sido independizados también de las potencias europeas. ¿Y qué pasó con el Estado árabe? ¿No declararon su independencia? Pues no, porque los árabes no habían aceptado esto. Entonces, muchas partes, ¿no?, del Estado árabe ya no eran Palestina, sino que pasaron al control, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas de Egipto o de Jordania o de Siria o de Líbano, ¿no? Porque ya querían destruir a Israel, ¿no? Israel apenas había sido fundado que al siguiente día ya 5 países sirios, 5 países árabes, quiero decir, le declaran la guerra, que son muchísimo más grandes, muchísimo más experimentados, tienen no es que Israel desde que nació fuera una superpotencia, no, sino que simplemente querían borrar a Israel del mapa. Entonces, pero Israel resiste la guerra. Este fue el primer enfrentamiento armado. Para defender su territorio de la amenaza árabe, Israel crea las IDF, Israel Defense Forces, que hasta el día de hoy son las Fuerzas Armadas de Israel, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa con las IDF? Las IDF son unas fuerzas armadas, son el ejército de Israel y son muy, pero que muy bien entrenadas y muy poderosas. ¿Por qué? Pues porque son mucho mejores, por ejemplo, que las fuerzas armadas de Egipto, o de Jordania, o de Siria, o de Líbano. Si todos estos países son más numerosos y más grandes que Israel, pues, ¿qué pasa? Que las IDF tenían primero una estrategia moral en sus soldados, que era como, vamos a defender nuestra tierra porque los judíos siempre a lo largo de la historia han sido muy, muy, muy perseguidos, ¿no? Y han habido un montón de genocidios contra ellos, se han dispersado por toda la tierra y pues ahora tenían la oportunidad de crear un Estado judío libre. Entonces como que tenían una convicción, una moralidad que les incitaba a pelear con toda su fuerza y además, por ejemplo, entrenaban con fuego real las IDF, o sea que todo se tomaba muy en serio. Em, entonces, aunque Israel era superado en número, armamento, tanques y en otros aspectos, Israel ganó la guerra y además aumentó su territorio un 23% más de lo que la ONU le había asignado. ¿Vale? Israel no ganó muchísimo territorio, pero sí que pudo arrinconar a los árabes en la Franja de Gaza y Cisjordania, que son los actuales territorios de Palestina, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Gaza y Cisjordania? Pues durante este conflicto, Egipto ocupó la Franja de Gaza y Jordania ocupó Cisjordania junto con Jerusalén. Pero de alguna manera Israel cada vez se hacía más y más fuerte. Aquí tenemos el mapa de Israel, ¿vale? Que hoy en día es así, ¿no? Pero en ese tiempo seguía siendo así, porque apenas Israel en ese tiempo era más pequeño, y entonces, por ejemplo, aquí está la Franja de Gaza, que era ocupada por Egipto y Jordania ocupó, aquí tenemos a Cisjordania, ¿vale? Ocupó a Cisjordania. Y aquí está Líbano y Siria, los otros países que también atacaron a Israel. Segundo enfrentamiento armado. Hacia 1956, Egipto bloqueó el canal de Suez, lo que impedía a los barcos israelíes pasar y comerciar. ¿Qué pasa? El canal de Suez es un punto muy, pero que muy estratégico y cualquier país o nación que lo controle tiene un montón de riquezas a su favor. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay solo tres maneras, digamos, de entrar desde afuera adentro del mar Mediterráneo. Está el canal de Suez, luego está el estrecho de Gibraltar y luego hay otra parte que desde el Golfo Pérsico hay un río llamado Éufrates que desemboca, uno de sus bifurcaciones desemboca en el Mediterráneo y desde ahí se puede pasar al Mediterráneo, ¿vale? El Mediterráneo siempre ha sido muy, muy comerciante y el canal de Suez siempre ha sido muy importante para las potencias, ¿no? Por ejemplo, el Imperio Romano, que controlaba el canal de Suez y prácticamente todas las entradas al Mediterráneo, pudo comerciar un montón con las potencias de India y tenía salida al mar Índico y al Océano Atlántico. Es un punto muy estratégico porque así se puede ganar mucho dinero. Sin embargo, no nos vamos a desviar del tema y volvamos a Egipto. El canal de Suez está justo, o sea, Egipto, ¿no? Está por aquí, ¿no? Y entonces el canal de Suez está justo en medio, dividiendo la península del Sinaí con África, ¿vale? Entonces la península del Sinaí divide, ¿no? En dos, para allí está Asia y para aquí está Egipto, ¿no? Entonces la península del Sinaí, por aquí tenía Israel, por aquí estaba Israel, ¿no? Entonces Egipto le bloqueó a Israel e Israel ya no podía comerciar con sus barcos. Esto, pues, debilitó la economía israelí y así Egipto podría ganarle más fácil a Israel. Como respuesta, Israel invadió la península del Sinaí, y si no fuera porque la ONU detuvo a Israel a cambio de hacer una zona desmilitarizada, Israel hubiera arrasado con el ejército egipcio. Egipto no se esperaba un ataque directo de Israel, entonces Israel lo que hizo fue simplemente, ¿a que me bloquean el canal de Suez? Pues invadió la península del Sinaí para volver a tomar control de mis mares, ¿no?
Entonces eso fue una mente muy rápida, ¿no? Y sobre todo los aviones israelíes destacaron muchísimo en estas guerras porque bombardearon los aviones egipcios a sus bases y todo, y así no pudieron contraatacar y rápidamente ocuparon la península del Sinaí, pero la ONU hizo retirar a Israel para crear, desplegó unos cascos azules, ¿no? Los cascos azules son las Fuerzas Armadas de la ONU, para los que no lo sepáis, y entonces así Israel podía estar protegido de ataques terroristas que podían venir de Egipto, ¿vale? Guerra de los 6 días, ¿vale? Esta fue una de mis guerras favoritas, ¿no? En cuanto a este conflicto. Ya os lo contaré por qué. Después del enfrentamiento anterior, la ONU puso una zona desmilitarizada protegida por los cascos azules, ¿vale? Esto ya lo sabemos. Sin embargo, en 1967, Egipto volvió a cerrar, el canal de Suez a Israel y además de preparar el ejército, solicitó a la ONU que los cascos azules se retiraran. Esto se podía hacer, ¿vale? Y tanto que Egipto desplegó toda su fuerza militar y crecieron tensiones con la ONU y volvió a ocupar militarmente la península del Sinaí. Y vamos, tenemos el mismo episodio que al principio de nuestro segundo enfrentamiento armado, ¿vale? Entonces, además, Jordania, Irak y Siria también prepararon sus ejércitos. Otra vez todos querían volver a atacar a Israel a la vez. Em, También tenemos que el Líbano también aportó, pero estaba envuelto en luchas internas y no pudo aportar demasiado, ¿vale? Luego, tenemos que Israel, con la mosca detrás de la oreja, realizó un ataque preventivo por el aire, destruyendo numerosos aeropuertos militares egipcios. Esta era la táctica normal de Israel, ¿no? Que sus pilotos excelentes, aunque eran menos, ¿no?, que todos los demás, obviamente Israel era solo un país y los otros eran mucho más numerosos, pues Israel siempre hacía ataques sorpresas a las bases, a los aeropuertos egipcios, ¿no?, para que no pudieran, para que Israel tuviera superioridad aérea y luego que el ejército fuera avanzando y después desde arriba pudieran tirar bombas, ¿no? Al final de la guerra, que duró solo 6 días, una guerra que duró solo 6 días, gracias a los pilotos israelíes que bombardearon a los egipcios, ¿no? Israel ocupó la península del Sinaí otra vez, de Egipto, los altos del Golán, de Siria, la franja de Gaza y Cisjordania, de Palestina, y el sur del Líbano, ¿vale? Aquí Israel llega a su máxima extensión, ¿no? Es un estado muy, pero que muy fuerte, se ha hecho con un montón de riquezas y armas, ¿no? Y ha derrotado a un montón de países simplemente al mismo tiempo, ¿vale? Los Altos de Golán de Siria eran unas montañas muy claves, ¿no? Para tener una ventaja contra los sirios, ¿vale? Luego, es guerra tras guerra. Ahora viene la guerra del Yom Kippur. Y una vez más los árabes vuelven a atacar a Israel, todos a la vez, en la guerra del Yom Kippur. ¿Por qué se llama la guerra del Yom Kippur? Pues porque en 1973 los árabes atacaron a los judíos por sorpresa en la festividad judía del Yom Kippur, o Día de la Expiación. ¿Qué pasa con el Yom Kippur? En la Biblia, en el libro, en los libros del Pentateuco, que fueron los 5 primeros que Moisés escribió, se hacía una regla que no estoy seguro si era cada año o cada 10 años, no me acuerdo exactamente, pero cada tiempo se tenía que hacer, todo el pueblo judío tenía que hacer una expiación mediante sacrificios animales, ¿no? De un pecador, de los pecadores arrepentidos, porque debía cobrar sangre, ¿no? Por todos sus pecados, ¿no? Era un rito, ¿no?, de los judíos y a medida que iba pasando el tiempo fue llamada Yom Kippur, yo no sé por qué, escribidme en los comentarios si lo sabéis, pero vamos con la guerra. Los judíos, claro, fueron pillados por sorpresa, esta vez atacados principalmente por Egipto y Siria, pero Jordania también tomó parte. Sin embargo, los árabes no se coordinaron bien y los israelitas, con un ejército más pequeño, pudieron enfrentar y derrotar a cada uno por separado. ¿Qué pasó aquí?
que los sirios y los egipcios, que estaban ambos, y Siria estaba al norte y Egipto estaba al sur de Israel, que estaba en medio, atacaron Siria por el norte y Egipto por el sur en una maniobra de pinza, ¿no? Sin embargo, ellos habían acordado atacar al mismo tiempo, ¿no? Pero uno atacó antes que el otro. Entonces Israel fue primero con todas sus fuerzas a por Egipto, se reorganizó, las destruyó y como los sirios se habían retrasado, luego fue por los sirios tranquilamente y los derrotó a cada uno por separado e Israel volvió a ganar la guerra, aunque con muchas dificultades más que con la guerra de los 6 días. Por cierto, os voy a decir por qué me gusta tanto la guerra de los 6 días, y es que es como que todos los países van atacando a Israel al mismo tiempo, y de repente Israel es como que ¡pum! Y tira a todos. Es muy gracioso porque Israel llega a su máxima extensión, y pues ahora vamos a ver las consecuencias de estas dos guerras, que en mi opinión son las más importantes de todo el conflicto árabe-israelí, ¿no? Y vamos a ver qué pasó. Entonces, después de esta guerra, de la guerra del Yom Kippur, Egipto reconoció a Israel como Estado soberano de que Israel le devolviera la península del Sinaí. Es por eso que hoy Egipto tiene la península del Sinaí. Si no, Israel sería un Estado mucho más grande, ¿no? Entonces Egipto fue el primer país en reconocer a Israel y se salió de la guerra prácticamente hasta nuestros días, ¿no? Jordania, por su parte, reconoció a Israel como Estado y se retiró de Cisjordania a cambio de nada, ¿no? Jordania ya dijo estoy cansado del conflicto y se fue, ¿no? Reconoció a Israel y así fue el segundo país en reconocer a Israel como Estado. Siria no hizo ningún reconocimiento a Israel, por lo que en teoría Israel y Siria siguen en guerra hasta el día de hoy. Es más, Israel cada poco bombardea territorios sirios. Lo que pasa es que Siria no ha tenido tiempo de lidiar con las IDF de Israel. ¿Por qué? Porque Siria, como bien sabemos, están en guerra civil, ¿no? Y pues está muy dividida y no hay tiempo para atacar a Israel, ¿no? Luego, no fue hasta el año 2000 que Israel se retiró del sur del Líbano. A veces tuvo Israel intervención directa militar contra la milicia de Hezbollah, que fue un grupo terrorista, ¿no? Que acechaba a Israel desde el sur del Líbano. Y entonces Líbano hoy en día es un estado fallido prácticamente e Israel está teniendo una presencia diplomática allí y vamos a ver qué pasa en el siguiente tiempo, ¿no? Luego, como veis, casi todas las potencias árabes dejaron el conflicto con Israel, dejando a los palestinos a su suerte con el victorioso Estado de Israel. Sin embargo, Israel acordó devolver parcialmente los territorios palestinos, pero se quedó con Jerusalén oriental. Le pegó un gran mordisco. ¿Por qué? Porque Israel siempre ha considerado su capital a Jerusalén. Y este es uno de los últimos temas que se han visto en la actualidad. ¿Cuál es la capital de Israel? Se ha puesto, pues la mayoría de los países han puesto sus embajadas en la ciudad israelita de Tel Aviv, ¿no? Pero históricamente podemos resaltar que la capital de Israel es Jerusalén. ¿Por qué? Mirar, en la Biblia misma lo dice y también relatos históricos lo cuentan, que cuando los israelitas llegaron de Egipto a Israel, había una ciudad que se llamaba Jebús, porque la controlaba un pueblo cananeo que se llamaban los jebuseos, ¿vale? Entonces, cuando el rey David, el famoso rey David, tengo un vídeo del rey David, si queréis podéis ir a verlo, donde lo explico mucho más, el rey David cogió a su ejército y entonces conquistó la ciudad, en resumidas cuentas, ¿no? Y entonces, después de matar a toda la población dentro, la reconstruyó y la nombró la ciudad de David. A medida de que esa ciudad fue avanzando, se le llamó Jerusalén y la hizo capital de todo el reino, lo dice la Biblia, ¿vale? Y luego os lo voy a... luego en la descripción, si queréis, voy a dejar las citas para que podáis ir a comprobarlo. Entonces, desde ahí en adelante, siempre
digamos que la ciudad más importante estratégicamente, simbólicamente y un montón de aspectos más ha sido Jerusalén siempre para Israel. Fueron el objetivo, por ejemplo, de las cruzadas fue llegar a Jerusalén, a la capital, a la ciudad santa, ¿no? Y también el objetivo de los árabes cuando quisieron conquistar el imperio bizantino fue llegar a Jerusalén para darles un golpe moral a los cristianos, ¿no? Entonces, yo diría que Jerusalén siempre ha sido la capital de Israel porque históricamente siempre ha sido la capital de Israel. Luego, desde ese momento, desde que se dividió, finalmente se creó, digamos, un Estado palestino, ¿no? Que solo controlaba Cisjordania y la Franja de Gaza. Desde ese momento, algunos árabes palestinos con motivos políticos, ¿vale? Simplemente políticos, crearon la OLP, o sea, la Organización para la Liberación de Palestina, que empezaron a cometer con terrorismo a Israel. ¿Por qué? Pues por las mismas razones, por razones políticas que querían expulsar a Israel de su territorio. Ya está. Finalmente Israel reconoció a la OLP como la máxima autoridad palestina, no por un símbolo de debilidad, sino que a cambio de que la OLP parara su terrorismo, ¿no? Y parara sus acciones contra Israel, de parar de atacar a Israel, Israel la reconoció como máxima autoridad palestina, ¿vale? Pero luego, árabes radicales y religiosos crearon Hamas, una organización terrorista con motivos religiosos de crear una nación palestina que opera hasta el día de hoy. Em, ¿Qué pasaba? Hamas tenía motivos religiosos, más adelante veremos el escudo de Hamas y se lo enseñaré exactamente por qué, a diferencia de la OLP, que solo quería expulsar a los israelíes, pero Hamas quiere expulsar a los israelíes, pero son muy radicales religiosos y están haciendo terrorismo por todo el mundo, a todo lo que huele israelí, ¿no? Entonces, estas son, a resumidas cuentas, las consecuencias de la guerra del Yom Kippur y la guerra de los 6 días. Luego, vamos a ver un poco en la actualidad qué ha pasado en las últimas décadas. Una de las cosas más importantes son los asentamientos israelíes. Vamos a explicarlos ahora. Aunque Israel reconoció a la OLP como la máxima autoridad palestina desde 1967, Israel ha empezado a colonizar los territorios palestinos. ¿Cómo? Pues haciendo asentamientos en suelo palestino protegidos por las IDF, claro, que si no los matan. ¿Qué pasa? Israel, de forma muy ilegal, esto sí que destacarlo, es súper ilegal, ha empezado a construir asentamientos, a construir poblados donde mete un montón de su población, porque Cisjordania realmente está controlada por Israel y por la OLP al mismo tiempo, ¿no? Pues está metiendo un montón de sus ciudadanos de su territorio actual, ¿no? A Cisjordania. Y así está sembrando de israelíes todo el territorio de Cisjordania y lo está dividiendo, ¿no? Claro, están defendidos por las IDF y los palestinos tienen poco por hacer porque Israel ya es una nación muy poderosa en este momento, ¿vale? Entonces, los que pueblan esos asentamientos son israelíes, obvio, pero se llaman los colonos, ¿vale? Porque colonizan. Y esto, otra vez, lo repito, es súper ilegal. Lo prohíbe el derecho internacional, y no se puede trasladar una población de un país a un territorio ocupado militarmente, ¿vale? Entonces, todas estas causas provocaron las intifadas. Una palabra árabe, o sea, intifada, da el nombre a lo que llamamos las rebeliones palestinas contra el dominio israelí. Todas las causas mencionadas anteriormente provocaron la primera intifada. Aunque se cobró bastantes vidas, al final la OLP reconoció a Israel como Estado. A cambio, Israel reconoció a la OLP como representante legítimo del pueblo palestino. La intifada sí que se cobró bastantes vidas, pero no tuvo ninguna consecuencia importante en cuanto al territorio, ¿no? Aunque sí se eliminaron algunos asentamientos israelíes, pero fueron muy poquitos y no cambió casi nada. Además, Israel acordó con la OLP que los palestinos se podían autogobernar en Cisjordania y la Franja de Gaza, pero la paz duraría poco. Esto de gobernarse a sí mismo no se llevó a cabo porque los asentamientos israelíes dividían mucho a la sociedad palestina de un lugar a otro, ¿no? Y la cosa siguió prácticamente igual.
Las tensiones vuelven a elevarse y la segunda intifada. Fue más sangrienta que la primera y abundaron los ataques suicidas de palestinos contra israelíes. Esto que los palestinos, por ejemplo, se metían bombas dentro y explotaban en los israelíes, ¿no? Durante la intifada murió el presidente palestino Yasser Arafat, haciendo que Hamas se hiciera fuerte y radicalizara a la población palestina, ¿vale? Porque Hamas tiene motivos religiosos, es lo más radical de lo radical, ¿no? Luego, por cierto, la segunda intifada tampoco cambió mucho la cosa, más o menos el mismo resultado. En cuanto a los territorios, vamos a ver un poco de actualidad, ¿vale? En cuanto a los territorios palestinos, la cosa no ha cambiado mucho desde la segunda intifada. Los israelíes siguen colonizando el territorio palestino y los palestinos atacando a Israel como pueden, ¿vale? Israel se ha ganado un enemigo más, Irán, que ha jurado destruirlo y está elaborando un programa nuclear. Irán es este que vemos aquí, ¿vale? Para los que no lo sepáis. Y entonces que Irán es una nación muy, pero que muy rica. Y aunque Israel haya sido muy victorioso, Irán ya se ha hecho muy, pero que muy fuerte, ya casi está sacando, si no es que ya ha sacado sus bombas nucleares, e Israel parece que tiene pocas oportunidades contra Irán, aunque tenga unos pilotos muy buenos. Irán se lo ha ganado de enemigo y es Irán igual de fuerte o incluso más que Israel, aunque claro, Israel tiene el apoyo de Estados Unidos, eso también hay que contarlo. Vale. Israel ha tenido presencia militar en Líbano hasta el 2000 y diplomática hasta hoy. Líbano también ha sido un objetivo especial de Israel porque recientemente nada más se ha llevado una intervención militar, ¿no? Contra el Líbano y también está entre los puntos mira de Israel porque el Líbano es una nación pobre, digamos, ha sido un estado fallido y muy desafortunado y tiene muy pocas armas, muy pocos recursos para pelear contra una nación tan poderosa como Israel. De vez en cuando Israel bombardea a Siria. Siria también se lo ha ganado de enemigo, aunque Siria, claro, no tiene mucho que hacer contra Israel, aunque está mucho mejor armada que tanto Palestina como Líbano. Mm, no tiene muchísimo para defenderse porque Israel está viendo que en Siria cada vez está creciendo más el odio hacia él y por eso lleva a cabo bombardeos en Siria. Cada vez se está ganando más enemigos, ¿no? Pero Israel ha emprendido lazos diplomáticos con Arabia Saudita. Recordemos que Irán y Arabia Saudita son los más grandes y peores enemigos que pueden existir en el mundo árabe. ¿Por qué? Porque uno es suní y otro es chiita. Y entonces son las potencias más grandes y aprovechan cualquier oportunidad para dañarse el uno al otro. Ambos países son extremadamente ricos debido a sus reservas de petróleo, ¿no? Y también debido a que tienen un montón de negocios con otros países, ¿no? Que los hacen ser muy ricos. Por ejemplo, Arabia Saudita tiene el tercer mejor ejército del mundo, solo detrás de China y Estados Unidos, ¿no? Y es muy poderosa. Y es bueno que Israel no se la tome también de enemiga, porque si no, Israel definitivamente está muerto. Irak, Jordania y Egipto, desde que reconocieron, ¿no? a Israel, bueno, solo Jordania y Egipto lo reconocieron, Irak todavía no, pero desde ese momento, ¿no? Han estado desapercibidos de los enfrentamientos en Palestina, no les ha preocupado, ya están haciendo sus cosas, no, ya se desentendieron del conflicto. Y hay que destacar que Israel es un estado muy, pero que muy fuerte regionalmente. Está al nivel de Turquía, de Egipto, de Jordania, pasa a Siria de sobra y yo diría que está por alcanzar a Irán o Arabia Saudita, aunque sí que son mucho más ricos que Israel. Israel está súper desarrollado económicamente y es bastante fuerte comparado con muchos de sus vecinos, comparado con Egipto, con Jordania, con Líbano, con Palestina, con Siria, y está muy al nivel de Irán, Arabia Saudita y Turquía, que son las potencias regionales de Medio Oriente. Entonces vamos a ver de puertas para dentro de Israel. Israel como Estado. Vamos a ver qué es lo que tiene Israel. Como religión, la mayoría de los israelitas practican el judaísmo, una religión que toma su nombre del hijo de Jacob, o sea, Judá. Sus descendientes y los que practican judaísmo se llaman judíos, ¿vale?
¿Esto por qué en Israel? Pues porque en Israel más del 70% de la población es judía y pues porque en Israel hay muchos lugares santos, es tierra santa, ¿no? Y para los judíos es un lugar muy bueno donde descansar y no ser perseguidos, ¿no? Israel es un estado, eso es en cuanto a religión, ¿vale? Y en cuanto a fuerzas militares, Israel es un estado muy, pero que muy fuerte militarmente hablando. Sus pilotos están entre los mejores del mundo y sus fuerzas armadas entrenan con fuego real. Esto da una idea de todas las armas y el poderío militar que tiene Israel, aunque sí que le falta mucho para llegar al nivel de Estados Unidos, de Rusia, de Arabia Saudita o de Irán, ¿no? Pero es un país muy, 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 muy fuerte comparado a todos, casi todos los países de Medio Oriente, ¿no? Y en cuanto a economía, Israel está súper desarrollado económicamente, con muchas empresas que lo proveen de armas y muchas cosas más, superando drásticamente a muchos países vecinos, ¿vale? Es muy rico, simplemente porque hay muchas empresas emprendedoras que le proveen un montón de armas, de un montón de cosas, tienen una economía muy, muy, muy estable. Además, Israel cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Claro, ¿quién no va a ganar sin el apoyo de Estados Unidos? Estados Unidos siempre ha tenido lazos con Israel. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos, desde su creación, siempre ha sido un país, y hay que decirlo, ha sido un país siempre muy conservador y muy cristiano. Siempre ha querido defender la Tierra Santa, siempre ha querido ayudar a Israel, ¿no? Y aunque, pues claro que en Israel hay corrupción, como en todos los países, ¿no? Siempre Estados Unidos ha estado a favor, ya sea el presidente demócrata o republicano, siempre ha estado a favor de Israel. Y, por ejemplo, digamos que Irán ataca a Israel, Estados Unidos le va a declarar la guerra a Irán. ¿Vale? Como situación exterior tenemos que Irán siempre va a querer destruir Israel, ya lo ha jurado por Alá que va a destruir Israel y que ha hecho bastantes intervenciones militares en Líbano, ¿vale? Eso es Israel como Estado. Y ahora vamos a ver Palestina como Estado, ¿vale? La mayoría de su población es musulmana suní, ¿vale? El Islam es su religión. No es fuerte militarmente hablando que se diga, aunque sí que tienen armas y cohetes, ¿no? Por ejemplo, desde la Franja de Gaza, donde lo controla Hamas, siempre se lanzan de vez en cuando cohetes contra las posiciones israelíes, ¿no? Pero siempre deja de ser muy, pero que muy inferior a Israel. No es que sean pobres del todo en cuanto a ámbito de economía, pero la gran mayoría de la población es pobre. El país en sí no es pobre, pero sí que es muy, muy inferior a Israel. ¿Por qué? Pues porque Palestina no es un lugar para emprender muchas empresas, ¿no? Porque es un lugar muy inestable, pueden ser destruidas por Israel, está a cambio de bando todo el rato, ¿no? Y no es para hacer negocios, ¿no? Palestina además es débil. ¿Por qué? Pues porque sus territorios están divididos en la Franja de Gaza, controlada por Hamas, y Cisjordania, controlada por la OLP. Palestina digamos que está en guerra civil. La OLP está peleándose con Hamas y están haciendo tratos, ¿no? Para intentar controlar toda la resistencia palestina contra Israel. El caso es que Hamas, como ya mencioné antes, tiene motivos religiosos y la OLP tiene motivos políticos, son muy diferentes. Y entonces Hamas pues, se ha hecho con un montón de armas, ¿no? Y entonces el territorio israelí está a partido a la mitad del territorio palestino, por eso es bastante inestable. Además, la Cisjordania está llena de asentamientos israelíes que aplican restricciones de movimiento, represión, restricciones de ir a coger agua, por ejemplo, ¿no? Y es bastante difícil la vida para la mayoría de la gente de los palestinos, ¿no? Palestina tiene como apoyo silencioso a Siria, ¿no? Porque aunque Siria sí que odia a Israel, no puede hacer mucho para ayudar a los palestinos, aunque sí los apoya porque está en medio de una guerra civil y pues no está para ayudar a nadie, ¿no? El único apoyo más sólido que tiene Palestina es Irán, aunque Irán tampoco es que quiera apoyar, digamos, un montón a Palestina. Irán quiere destruir a Israel y por ende apoyar a Palestina, pero no muchísimo como lo puede hacer Estados Unidos con Israel, ¿no? No comparten, Irán y Palestina no comparten muchos lazos, ¿no? Culturales, ¿no? Al menos de religión, sí, ¿vale?
Ahora vamos a ver mi opinión. Esto es muy crítico, ¿vale? Opinion coming. Solo es una opinión. Y pues vamos a verlo. Por un lado tenemos a las IDF, que son las fuerzas de Israel. Aquí tenemos el escudo de las IDF, ¿vale? Y que son las Fuerzas Armadas de Israel, que están súper, súper bien armadas. Y por otro lado está el grupo radical, aquí está el escudo de Hamas. ¿Veis esta parte que tiene aquí? Pues aquí este es el tercer lugar más santo de todo el Islam, ¿vale? Que está justo en territorio israelí. Y esto provoca mucha, mucha tensión, ¿vale? Por ejemplo, las IDF han construido un muro alrededor de Gaza para que jamás no se haga con más armas. Y pues aquí tenemos la resistencia palestina, que como veis no tiene nada que ver con las IDF. Aquí se me ha... tuve un problemita. Vale, ya está. Entonces, mi opinión es que históricamente ambos pueblos tienen derecho para tener su propio Estado. Israel tiene derecho a controlar, digamos que toda Palestina, y Palestina también tiene derecho a controlar todo Israel. El tema es que Israel es mucho, mucho más fuerte que los palestinos. Tiene muchísimas más armas, tiene muchísimo más dinero y está muchísimo, muchísimo mejor armado. Aunque los palestinos tienen muchísima ira contra Israel y no tienen mucho apoyo, están un poco tímidos los países árabes en apoyarla directamente, yo diría que se debería crear un estado, algo así como lo del plan de la ONU, ¿no? Pero que Jerusalén pase a la administración de la ONU. Me parece que la administración de la ONU fue justa, digamos, pero que los lugares que, por ejemplo, Israel pare de tratar a los palestinos como ciudadanos de segunda o de expulsarlos, ¿no? Y que los palestinos, sobre todo de Hamas, pues paren de cometer terrorismo y todo esto y que se llegue a un acuerdo de paz. Sin embargo, yo creería que Israel tiene un punto de derecho más sobre Palestina, porque si hablamos de quién llegó primero, Israel le puede ganar, porque antes estaban los cananeos, que esos no tienen que ver ni con Israel ni con los palestinos. Entonces luego llegaron los israelitas de Egipto y los derrotaron. Luego los israelitas tuvieron sus reinos, sus alianzas, sus hazañas, ¿no? Hasta que cayeron. Y luego llegaron los turcos de Asia Central. Y con los turcos se fueron mezclando con los persas y los que habían ya antes, ¿no? Hasta que formaron el pueblo palestino, que ocuparon junto con el Imperio Otomano las tierras palestinas. Así que Israel yo diría que tiene un paso más de derecho sobre estas tierras, pero yo creería que es bueno partirlas a la mitad y que también que Irán deje su proyecto nuclear y dejen de lanzar amenazas contra Israel. Porque todo se populariza siempre un pueblo, un estado, y pues yo creería que es bueno que ambos pueblos tengan su propio estado y que convivan en paz. Este sería el panorama ahora. Palestina, con sus pocas armas y su población pobre, ¿no? Está con apoyo de, más o menos apoyo de Irán y Siria, ¿no? Que también tienen buenas armas, no es que tengan malas armas, pero comparado, por ejemplo, con Israel, que tiene estas IDFs que son súper, súper efectivas, y con el apoyo crucial de Estados Unidos, que tiene el ejército más poderoso del mundo actualmente. Israel, claro, tiene muchísimo más peso en este momento que Palestina y que sus aliados, pero vamos a ver qué pasa con el proyecto nuclear de Irán. Y pues bueno, esta ha sido mi exposición. Ahora os toco a vosotros. Decidme qué pensáis en los comentarios. Y bueno, recuerdo, esto simplemente es una mera opinión. Así que pues espero que os haya gustado mi exposición. Y bueno, yo soy Nicolás Franklin. Nos vemos pronto. Adiós.